Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Guillermo Cerviño. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Guillermo Cerviño. Guillermo, un lujo tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Willy? Muchísimas gracias. Al contrario, para mí es un honor. Es un poquito levemente incómodo contar la historia de Comafi porque tiene algún costado autorreferencial cuando en realidad es un emprendimiento en el cual yo, por razones muy casuales de la vida que ahora voy a tratar de resumir, termino siendo el que empuja la bolita para que después empiece a rodar gracias a un equipazo que se fue renovando con el grupo, con el momento, digamos, el transcurso del tiempo, perdón, y donde en todo caso mi rol fue de alguna manera bajar algunas directivas, orientaciones, una conducta que en nuestra actividad y en la vida en general, pero en nuestra actividad en particular, no se puede mover ni un centímetro del cumplimiento fanático de la palabra empeñada. Así que ese ha sido mi rol, y tener la mano derecha en el acelerador y el freno, dada la variabilidad de las condiciones que va presentando la economía argentina y en particular el mundo financiero. Habla bien de vos que resaltes eso, Guillermo. Guillermo, antes siempre nosotros acá en el podcast hacemos un repaso de la formación y la carrera ¿Cómo no? de cada uno de los entrevistados. ¿Dónde fue tu secundaria? ¿Dónde hiciste la carrera de grado? ¿Y cómo te surgió la vocación de financiera, si querés? Bueno, de la última pregunta sonrío porque fue por una absoluta casualidad. Yo te cuento, por diferentes razones vinculadas al sube y baja económico de de mi papá, que era el que mantenía a la familia. Nosotros éramos 3 hermanos, y en ese sube y baja mis viejos eran muy nómades porque pasaban de un departamentito alquilado a una casa propia, volvíamos a un departamento, después a otro propio y así, con lo cual con cada mudanza fui cambiando de colegio. Yo arranco la vida en una salita, la vida estudiantil, digamos, en una salita de jardín de infantes cerca de Villa del Parque. De ahí nos mudamos a Devoto e hice segundo y tercer grado en el Villa Devoto School, un colegio lindo del barrio de Devoto. De ahí mis viejos se tuvieron que achicar, así que nos fuimos a Migueletes y San Benito de Palermo, a una cuadra del hipódromo, y fui durante 2 años, el segundo y tercero, mil disculpas, lo hice en un colegio del Estado que se llama Libertador General San Martín, que era un colegio que fue creado originalmente para los hijos de los jockeys del hipódromo, pero después se abrió y mis viejos me mandaron ahí. De ahí nos volvemos a mudar a Pampa y Libertador, y eso implicó una mejora relativa del colegio porque terminé en el SKU, siempre con mi papá en una combinación de escasos recursos y uno, si fuera cariñoso, diría cuidadoso, y la realidad era un poco tacaño, así que iba y lloraba y lo necesito una beca y esto y el otro, con lo cual eso permitió
que estudiáramos en este colegio SKU, donde yo hice de 4º grado a 6º año, con ayuda del propio colegio a través de beca o media beca o lo que fuera. De ahí, por una absoluta casualidad y después de haber creído que quería ser arquitecto y después que quería ser abogado, me entero que el hermano mayor de un compañero iba a estudiar administración de empresas. No tenía la menor idea de lo que era la carrera de administración de empresas, pero muy decidido eh, a, a seguir esa idea, fui a la UCA. En la UCA me ayudaron. Había en aquel momento un sistema que se llamaba de préstamos de honor, dado que mis viejos ni yo teníamos los recursos para pagarlo. Así que yo estudié con un compromiso de pagar en mis estudios cuando me recibiera, cosa que obviamente hice. Y lamentablemente, como cosas que pasan en algunos ambientes, tuvieron que suspender el sistema. No sé si temporariamente o definitivamente, porque hubo gente que tomó ese beneficio y no lo pagó. Pero yo tuve la suerte de poder estudiar en ese lugar. Yo creía, a medida, mi vida profesional eran de alguna manera changas. Trabajé en una ebanistería, trabajé llevando la contabilidad de una clínica en Luján, y en un momento me echan de la clínica. Nunca supe bien por qué. Mi jefe era un poco colifa y probablemente tenía razón, porque yo no era un experto en la administración de un negocio relativamente complejo como es el negocio de una clínica médica que atendía contratos sindicales de textiles y metalúrgicos. Pero para mí fue una experiencia riquísima. Cuando me quedo sin ese trabajo y dado que yo necesitaba generar algún ingreso, a través de la cartelera de la facultad me presento para trabajar en Molinos Río de la Plata. Tengo 3 entrevistas. En la tercera me toca ya supuestamente en la final con el que sería mi jefe, y ahí, bueno, cometo, si se quiere, un error, pero que tuve la suerte de cometerlo, que fue que el tipo me pregunta: decime dónde querés estar si entras a Molinos dentro de 5 años. Y yo le dije: en tu lugar. Y al tipo le cayó mal, así que no me tomó. Nunca sabré si no me tomó por eso, fue la sensación que me dio, o si él ya tenía otro candidato mejor o lo que fuera. Entonces vuelvo a mirar la cartelera y se me acerca un gordito que yo conocía del pasillo de la facultad, no éramos amigos, y al verme estar frente a la cartelera me preguntó si yo estaba buscando trabajo, lo cual le dije que sí. Entonces me dice: mira, a mí me ofrecieron un trabajo para ayudar a un agente de bolsa que está iniciando sus actividades, y no lo puedo tomar, me está yendo mal en la facu, etcétera, etcétera. Y me da un papelito, esos papelitos arrancados de un blog, con el nombre de este señor, que se llamaba Félix Alberto Burone, y un número de teléfono. Agradecí, le pregunté, le digo: che, Ricardo, ¿qué es un agente de bolsa? Yo no tenía la menor idea de lo que era un bono, una acción, una caución, ni idea, ni la menor idea. Bueno, termino ese día las clases, voy al teléfono público de la facu, lo llamo a este señor, me atiende él mismo, me pregunta dónde estaba y me dice: estoy en una cuadra. En aquel momento la UCA era en el convento que está enfrente al Banco Central, en Reconquista 269, y las oficinas de Burón eran en Reconquista 379. Así que me voy, camino una cuadra, una conversación de lo más afectuosa y un tipo agradable, etcétera. Y cuando termina una charla que habrá sido de media hora, 40 minutos, me pregunta si yo quería trabajar ahí
Yo le pregunté para qué y me dijo, mira, para hacer de todo. Yo te voy a ir enseñando, pero tenés que hacer todo. Atender el teléfono, servir café, abrir la puerta, hacer la provisión de las cosas de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estoy un año ahí, era año 71, yo tenía 21 años, un mundo financiero muy diferente, mucho más primitivo, los depósitos nacionalizados en los bancos, con lo cual el sistema bancario estaba chico, ineficiente, desmotivante para generar atracción de talento, y el Banco Central, en lugar de liberar la posibilidad de que los bancos hagan más cosas, los autoriza a abrir una financiera paralela que se llamaban financieras parabancarias. Entonces, casi todos los bancos, a ver, Banco de Boston, financiera de Boston, Banco de Londres, financiera de Londres, Banco de Crédito Argentino, con un equipo que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y así todas, así todas. Entonces, bueno, después de una situación un poco frustrante porque me quisieron tomar como operador en la financiera de Boston, lo cual para mí era como tocar el cielo con las manos. No se dio porque Burone era amigo de Adamo, que era el que me tenía que contratar, y le dijo, mirá, no, estoy recién armándome, patatín, patatán, lo cual hizo que Adamo desistiera de contratarme, y 3 meses después el mecanismo fue diferente, y en lugar de que un Adamo fuera a decir quiero contratar a Guillermo, fue otro, que era la familia Carles, a decir lo contraté a Guillermo. La familia Carles tenía una compañía que se llamaba Carles y Compañía, que eran 3 grupos accionarios de 1/3 cada uno. El primero era la familia Carles, el segundo era el Royal Bank of Canada y el tercero era el Banco Shaw. Estamos atrapados porque realmente la historia es tremenda, hasta con suspenso, Guillermo. Bueno, entonces entro como jefe de la mesa de Carles, una compañía que tenía, por supuesto, el respaldo de estos 2 bancos, el Shaw y el Royal Bank of Canada, los contactos sociales de la familia Carles, que era una familia muy relacionada socialmente, y bueno, ellos querían desarrollar la mesa. En aquel momento las mesas grandes, y acá es interesante porque tengo que mencionar de algunos colegas de los que aprendí mucho, eran la financiera de Londres, la financiera de Boston, la financiera del Banco Roberts, Claro. que después terminó siendo el HSBC y ahora Galicia, Sí. y la que era enorme era Mariva. May y Rivadeneira eran los 2 socios fundadores. Chicho, gran amigo, entró de cadete, después de operador, después hasta que hoy es el principal accionista, así que es un carrerón espectacular. Bueno, hago mi carrera en Carles, el negocio fue creciendo, me pidieron que yo fuera llevando gente para atender ese crecimiento. En una primera etapa éramos 5 compañeros de la clase de la facultad trabajando ahí en la mesa, y cuando me fui, 3 años después, éramos 15 compañeros. Voy a comentar un detalle vinculado a la etapa de Burone, pero que se toca con parte de la etapa en Carles, que en lo de Burone tuve la suerte de que Burone me pidiera que contrate como secretaria una chica. La estructura era chiquitísima, éramos Burone, 2 chicos que iban part-time, uno a la mañana 2 veces por semana y el otro a la tarde 2 veces por semana, y me pidió que contrate una secretaria. Y contraté una amorosa
mujer con la cual tuve el honor de estar casado muchas decenas de años y tener 5 hijos con ella, que se llamó Inés Toraza, y a la que le debo mucho, mucho en la vida, más allá de que hoy yo estoy casado con Maricel y muy bien, pero aquella fue una etapa increíble. Lamentablemente Inés, bueno, primero nos separamos, pero después murió, cosa de la vida. Bueno, como Carles venía creciendo de una manera exponencial, nosotros con el deseo, digamos, de una superación y de un progreso económico, fuimos a hacer un planteo pidiendo que de alguna manera nos asociaran a los resultados que generábamos, para lo cual hablamos con el gerente general. El gerente general puso carita y dijo, bueno, tengo que hablar con los hermanos, me parece que no estoy seguro, que esto, que el otro. Vuelve al día siguiente y nos dice que no nos podían asociar. Entonces, bueno, nos juntamos esa noche, los 5 originales que te comenté, y uno resolvió quedarse a trabajar, que era gerente administrativo, y los otros 4 resolvimos independizarnos. Teníamos todos los conocimientos, toda la energía de la juventud, todo el deseo de progresar, pero no teníamos plata. ¿De qué año estamos hablando, Guillermo? ¿En qué año estamos hablando? 75. Wow. Ahí teníamos 25 años. Bueno, entonces, para ir resumiendo, digamos, voy haciendo un poco más rápida la historia. Los papás de 2 de estos amigos, ex compañeros de la facultad, de los cuales de ambos sigo siendo muy amigo y tenemos un cariñoso vínculo. Los papás de estos 2, uno se llama Daniel Cardoni y el otro Guillermo Schettini, nos acompañaron y les vendimos el 20% de una compañía inexistente, con lo cual solo era lograble dado el cariño de estos papás y la confianza en que íbamos a poder prosperar. Les vendimos en $200.000 el 20% de una compañía que no existía. Primer error de juventud: de los $200.000, 160.000 fueron a parar a comprar una oficina y 20.000 a decorarla, con lo cual nos volvimos a quedar casi sin plata. Y empezamos a remar. Éramos 7 personas inicialmente, en Florida 1. Alguna, por ejemplo, Inés, esta amorosa mujer que fue la mamá de mis hijos, era la tesorera, algún amigo era el cadete, así que nos la fuimos rebuscando. Pero bueno, nos fue bien, empezó una etapa, o continuó una etapa próspera para el mundo financiero. Y ahí hicimos, en el afán de crecer y de un mejor desarrollo, hicimos un primer intento de institucionalizarnos, y con la generosísima propuesta de la gente del Banco de Galicia, con la cual me sigue uniendo una amistad enorme, y además siento un enorme agradecimiento por aquel gesto, nos ofrecen que compráramos el Banco Argentino de Inversión. El Banco Argentino de Inversión era el único banco de inversión que existía, y lo habían cofundado 8 de los principales bancos de la Argentina. El momento no era el oportuno, con lo cual resuelven venderlo. Nosotros, bueno, llegamos a un acuerdo, lo compramos, y cuando fuimos al Banco Central a validar la transacción, el Banco Central nos negó la autorización. Entonces el papá de Schettini, que era un tipo prestigioso, que había sido intendente, pide una reunión, él solo, de por qué a sus hijos, como él nos llamaba, más allá de que era uno solo el hijo, por qué a sus hijos le habían negado la posibilidad de prosperar a través de la compra del Banco Argentino de Inversión. Y la respuesta fue muy sencilla: son demasiado jóvenes. Lo cual tenía alguna lógica. Para nosotros fue un poco frustrante, pero tenía alguna lógica. No teníamos
la edad aún como para asumir las responsabilidades que implica la conducción de un banco. Pasa un tiempito, el registro para inscribir nuevas entidades financieras estaba cerrado, con lo cual la única forma era comprar una entidad preexistente. Y no fuimos los únicos, compramos una sociedad de crédito para consumo que se llamaba Credigal, que quedaba en la avenida Galicia, en el barrio Piñeiro, y pedimos la inmediata transformación en compañía financiera. Nos aprobaron la transformación y ahí nace Medefin, que era como una, si se quiere, derivación del nombre de nuestra primer compañía, que se llamaba Mediner, por mesa de dinero. Entonces nace Medefin, empezamos a crecer. Ahí quizás, si uno lo mira con perspectiva adulta, nos empieza a ir un poquito demasiado bien para la edad que teníamos, y esto empieza a generar algunas tensiones societarias sobre la forma de enfocar ciertos temas, etcétera, pero nada dramático. Medefin crece mucho, diría, y ahí dos de los socios empiezan a tener problemas de ego. Uno de ellos entonces se va, inicialmente no vende, pero tiempo después vendió, quedamos 3 de los 4, y después tuvimos alguna crisis de miradas sobre el nivel de riesgo que había que tomar. Yo, la verdad, toda la vida fui bastante temeroso y cuidadoso, y bueno, esto representó que, más allá de seguir queriéndonos y seguir siendo amigos, cosa que sigue siendo hoy la situación, me quedé solo manejando la compañía. Bueno, transcurren otros años, dos, 3 más, y se da una combinación de mucho estrés, de, digamos, algunas tensiones vinculadas a que el negocio por momentos no anduvo bien. Yo fumaba como una chimenea y tenía una característica que por suerte he logrado vencer. Ahora voy a contar con qué método, que es que no tenía registro del cansancio, entonces no descansaba. Di noche, di noche, di noche, di noche, y obviamente toda esta combinación de estrés, cigarrillo y falta de descanso hizo que a los 33 años tuviera un infarto. Como consecuencia de eso, me mandan a guardar, digamos, ¿no? Después de una semana de internación, me prohibieron trabajar, conectarme, leer el diario, tenía que estar completamente ausente. Y ahí juega un rol muy importante un gran amigo de aquella época, que era psicoanalista, y el tipo me dice, supongo que te darás cuenta que no es normal que un joven de 33 años infarte. Entonces me recomienda iniciar un proceso de psicoanálisis que no solo acepté, sino que hace 42 años que sigo. Así que he cambiado Qué mucho. Bien. Qué bueno, pero qué buen consejo te dio. La verdad que sí. Bueno, entonces, cuando vuelvo, después de los 2 meses de ausencia, y en la situación en la que como alguien tenía que seguir administrando el negocio, los 2 socios que se habían alejado por estas incompatibilidades de mirada más vinculada a la juventud que a temas de fondo, ellos vuelven, y cuando yo regreso, de manera muy generosa y afectuosa, me dicen, mira, Guillermo, lo hiciste crecer, seguilo vos. Yo agradecí, comenté que me parecía que había que buscar alguna solución para la convivencia, dado que valorábamos muchísimo el vínculo personal, y ellos me dijeron, no, nuestra propuesta es que nos compres y sigas vos. Bueno, agradecí, me emocioné, volví, hablé con Inés, la ya en ese momento mamá de varios de mis hijos, hicimos la cuenta y no nos alcanzaba, no teníamos suficiente plata como para comprarles. Entonces volví al día siguiente y les vendí en lugar de comprarles. Y acá arranca la historia, porque conmigo
sale de Medellín. Medellín siguió prosperando varios años más hasta que tuvieron alguna crisis y lamentablemente la compañía tuvo que cerrar. Sí, me acuerdo, Pero, fue en el Tequila en el 95. exactamente. Pero en ese interín, yo que había empezado con un buen amigo que trabajaba conmigo en Medellín y que cuando le comenté que me iba porque había vendido, me dijo, yo me voy con vos. Y le dije, mirá, Marcos Chiappe se llama, mirá que yo no sé qué voy a hacer. Y él me dice, no importa, hagamos algo juntos. Entonces él tiene una idea que intentamos durante 2 meses, que era asesorar inversores extranjeros que quisieran traer su plata a la Argentina. Bueno, estuvimos 2 meses y el teléfono no sonó ni una vez, ni una vez. Entonces a los 2 meses le digo, Marquitos, mira, lo que yo sé hacer es otra cosa. Yo soy un trader, sé comprar, sé vender, puedo intentar leer cómo funcionan los mercados. Y entonces, puestos de acuerdo, puse un avisito en el diario Clarín que decía, compro agente de mercado abierto, y un teléfono. Al día siguiente me llama un señor muy, muy agradable, que me dice, mira, yo pedí la inscripción de un agente de mercado abierto, me lo autorizaron, pero nunca lo usé. Entonces me ofrece la patente de Comafi, que era una patente virgen. Sí. Este señor, Luciano Rubén Hersch, acompañado por otro señor que se llamaba Alfredo Bonadeo, hacían operaciones financieras, pero fuera del circuito formal, digamos. Sí. Les compro la patente de Comafi en sociedad con Marcos Chiappe. Marcos me propone traer un buen amigo de él que se llama aún Rodolfo Mañasco, con quien jugaba al tenis Marcos los fines de semana, y Rodolfo, después de haber hecho una carrera en la financiera Roberts, trabajaba en la mesa del Bank of America. Así que ahí arranca Comafi, que ¿De qué año estamos hablando ahí? 85. Por eso en este 2025 se cumplen 40 años. 40 años. Bueno, empezamos, éramos 6, estos 3 que te menciono, que éramos los socios. Entró un operador, entró otro que también para ocupar la parte comercial, un tesorero y un cadete, así que no sé si éramos 6 o 7. Y originalmente Comafi significaba algo, Mira, me refiero al nombre. Me imagino que el fee era financiero, pero el resto sí, no sé. yo también me imagino, porque como lo compré hecho, imagino los estatutos societarios de aquella época de la Argentina eran muy amplios y era muy usual que fuera heladerías Cachito, comercial, mandataria, financiera. Ah, Y ok. de ahí Comafi. Pero es imaginación, porque no tengo la certeza. Bueno, Comafi empieza a trabajar, digamos, arrancamos tomando algunas especialidades. Mirá lo que son las vueltas de la vida, porque todo se repite. Habíamos desarrollado un mercado de brecha, con lo cual muchas compañías tenían que cubrir la brecha cambiaria. Nosotros nos convertimos en market makers de brecha. Había un mercado de futuros de bonos, había un mercado de préstamos de bonos. Bueno, y fuimos crecientemente activos en esto. Creí que a través del representante en Argentina de Barclays Bank, con quien yo tenía una relación social, creí haber comprado Barclays en Argentina, en un momento en el que nos sentimos empujados a salir del mundo agente de mercado abierto para pasar al mundo institucionalizado. Y la razón de ello fue porque la Argentina, para variar, estaba en crisis inflacionarias, temas de deuda, inestabilidades, etcétera, y tanto los medios periodísticos como los políticos habían generado 3 slogans de quiénes eran
los culpables de los males de Argentina y éramos la patria contratista, la patria financiera y la patria sindical. Los bancos, con mucha habilidad, en lugar de decir no, la patria financiera no es culpable, dijo sí, son ellos, y nos señalaron a nosotros. Entonces, esto Qué horror. hizo, no, bueno, qué sé yo, son esas. Yo estoy Sí. caricaturizando una situación, por supuesto que ellos hacían una defensa lícita de su propio gremio, digamos, y nos consideraban a los agentes de mercado abierto en otro gremio, más allá de que convivíamos. Entonces, bueno, me voy a Londres creyendo haber comprado Barclays Bank. Llego a hablar con el jefe del señor Johnson, que era mi amigo, y el jefe del señor Johnson me pregunta, bueno, dígame, ¿a qué viene usted a Londres? Y ahí me olió pésimo, porque yo dije, bueno, yo vine porque compré al señor Johnson la licencia de Barclays en Argentina. A lo cual el jefe de Johnson me dice, mire, no puede ser, porque yo ya la vendí la semana pasada. Cosa que Johnson no sabía. Un papelón para el pobre Johnson, pero no era su culpa. Así que volví con el rabo entre las piernas a Buenos Aires y ahí se da de nuevo esas cosas que combinan estar atento con tener suerte. Yo me considero un tipo que he tenido muchísima suerte y acá se dio otra de esas circunstancias, porque Mañasco, mi socio, a raíz de que habíamos cerrado una operación con una contraparte en Nueva York, fue a Nueva York a firmar esta operación. Y cuando vuelve, llega a Buenos Aires y no aparecía su valija. Está haciendo el reclamo de la valija, para que después se la enviaran a la casa, y se le acerca otro colega que trabajaba en MBA, que era una boutique de mucho prestigio que se dedicaba a la compra-venta de empresas, pero particularmente de bancos. Reinal, ¿no Y en estaban los esa, Reinal, claro, Alex Reinal, Jorge Bustamante, Rafael Seragopián y Alex Shaw. Esos eran los socios de ese momento. Y este muchacho asociado que se encuentra con Mañasco en Ezeiza se llamaba Juan Schilling. Entonces, en la conversación de la espera del trámite para reclamar la valija, Mañasco le comenta a Schilling que, bueno, que habíamos decidido intentar comprar un banco, y Schilling le dice, pero nosotros tenemos el mandato de venta del Banco di Napoli. Entonces me llama Mañasco desde Seiza, súper excitado, para decirme que, bueno, que estaba en venta el Banco di Napoli y que qué me parecía si armábamos una reunión con Schilling, a lo cual le dije que sí. Bueno, negociamos con la gente de MBA, que a su vez estaba en contacto con los napolitanos, que no nos conocían, durante 2 meses hasta que cerramos la compra de la patente del Banco di Napoli, y eso implicaba absorber 22 personas, planta baja y 2 pisos de un edificio en Diagonal Norte y Maipú, y la patente para operar. Cerca de un año después, el Banco Central autoriza la operación ¿En qué y año fue eso? 91, si no me falla la memoria. Claro. Los albores de la Sí. convertibilidad. Efectivamente. Entonces empezamos a operar. Comafi absorbe esta licencia y pasó a llamarse Banco Comafi. Ahí, de nuevo, en otra de las circunstancias de Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo le presta a la nación $1.000 millones, con un mandato de represtárselos a provincias que ordenaran sus cuentas. En aquel momento, cada provincia tenía como mínimo un banco provincial. La mayoría de ellos no estaban bien administrados, tenían decisiones políticas de prestarle quizás a gente que no necesariamente lo merecía. Y entonces ahí, después de fracasar en la compra de otro banco que no recuerdo cuál fue, compramos el Banco del Tucumán. Y ahí entonces teníamos la operación de Banco Comafi, mayorista en Buenos Aires, que a su vez era el accionista del 75% del Banco del Tucumán,
que era el agente financiero de la provincia de Tucumán. Después de eso compramos el banco de la municipalidad de la ciudad de Tucumán, se fusionaron los dos y llega la crisis del 2000. Wow, ¿cómo En la viste ese crisis, momento? con mucha suerte, para variar, porque nosotros tuvimos la suerte. Te voy a hablar de dos situaciones que corrían en paralelo. Por un lado, había cambiado el gobernador en Tucumán. Nosotros, en la primera privatización del banco la había hecho Palito Ortega como gobernador, y cuando llega Bussi, da vuelta esa privatización, vuelve a llamar a, entre comillas, concurso de interesados, ganamos nosotros, pero el vínculo con Bussi era un vínculo tenso, ¿no? La provincia seguía con problemas financieros, pretendía que nosotros le resolviéramos alguno de esas dificultades que tenía de caja, y nosotros, tanto por razones de riesgo como por razones regulatorias, no podíamos hacerlo, con lo cual Bussi no estaba contento con nosotros, pero convivimos esos 4 años con su mandato, y después viene Alperovich. Bueno, pasamos de Guatemala a Guatepeor, así que Me imagino. habíamos resuelto vender el banco porque nos resultaba desagradable, digamos, la situación de tener que estar todo el tiempo maniobrando, cuando creo que hemos sido, y acá me incluyo, pero el equipo sobre todo, muy buenos en administrar vínculos con empresas, con instituciones, y muy malos para administrar vínculos con la nación y las provincias. Nunca fue nuestra especialidad, no tenemos amigos en la política, nunca ha sido nuestro tema. Bueno, viene entonces la crisis que arranca en el 2000, pero se desencadena fuerte en el 2001, con la suerte de que nosotros la vimos venir y no necesitamos ni la ayuda del Banco Central, ni la ayuda de otros colegas, ni tuvimos que aportar plata de los accionistas, con lo cual, bueno, nuestro banco estaba sanito, y esto representó que el propio Banco Central nos empezara a convocar para ver si alguna o algunas de las instituciones con problemas podía ser de nuestro interés. Analizamos Bicel, no nos interesó, y ahí hubo un desentendimiento entre los accionistas de Scotiabank con el Banco Central. Tuvieron que ir a pedir redescuento. El Banco Central pretendió que el mismo monto que le daba de redescuento a los canadienses fuera aportado por los accionistas, y los canadienses les pareció que era un pedido impropio y no era desde el punto de vista legal lo que correspondía. Entonces se encularon y pidieron la suspensión de operaciones, que era una medida que la pidieron en aquel momento muchos otros bancos, que te permitía durante 120 días tener el banco cerrado para reorganizar tu caja y poder empezar a devolver los depósitos. Pero el Scotiabank, en lugar de intentar reorganizar, lo que hizo fue darle inmediatamente un mandato de venta otra vez a MBA, que es con quien habíamos comprado Banco di Napoli. Entonces sí. MBA nos viene a buscar. Uno de mis socios estaba súper entusiasmado, a mí me daba miedo, así que me parecía demasiado grande, en un contexto de mucho desorden, y, digamos, vivíamos todos un clima de altísima tensión, las empresas con problemas, los individuos enojadísimos porque no podían recuperar sus depósitos, con lo cual mi primera reacción fue negativa. Pasa un mes, mi socio, José Sánchez, que ahora es director del Banco Macro y seguimos manteniendo una afectuosísima relación, vuelve a insistirme, vuelvo a decirle que no, y en el interín, tanto Cedesa
que era la organización, Seguro de claro, depósito. exactamente, que aseguraba los depósitos, como los canadienses, como el Banco Central, fueron como mejorando las condiciones para la venta del banco hasta que acepté. Una vez que acepté, fue muy gracioso porque hasta ese momento nadie había mostrado interés y ahí aparece Macro, a quien le habíamos vendido el Banco del Tucumán, también mostrando interés. Entonces fue muy gracioso porque lo llamo a Ezequiel Carballo, de quien vuelvo y me parece importante destacar, sigo manteniendo un afectuosísimo vínculo. Lo llamo y le digo, che, Petizo, hace meses que está esto en venta y nunca dijiste que te interesaba. Entonces me dice, no, ahora que vi que a vos te interesaba, me tenté, me dice, ¿no? Y nos morimos de risa y ahí el Banco Central, probablemente porque nosotros habíamos empezado antes, adoptó una posición salomónica y nos asignó 2/3 partes del banco a nosotros y 1/3 al Banco Macro. E hicimos una división territorial por la cual nosotros nos quedamos con todo Capital y Gran Buenos Aires y ellos se quedaron con todo el interior, con excepción de San Juan. El otro día, alguien, yo ni me acordaba de ese detalle, alguien me dice, che, ¿Macro se olvidó de San Juan o lo acordaron? Y yo le dije, la verdad no sé, con honestidad no sé, algún día le voy a pedir, le voy a preguntar a Ezequiel si se lo olvidó o fue parte de la conversación, no me lo acuerdo. ¿Cómo siguió después el proceso? Bueno, por eso acá viene una circunstancia muy particular. Nosotros creíamos que al ser un grupo local que compraba un banco extranjero, el problema iba a ser de una pérdida relevante de depósitos. Entonces le pedimos al Banco Central que nos entregara el banco con una provisión de liquidez que cuando reabrimos no hizo falta. Y entonces nos sobraba plata, lo cual era un problema. Entonces ahí aparecen una serie de oportunidades, todas vinculadas a la tremenda crisis, y compramos TCC, que era el líder en el mercado de leasing. Vale destacar que en aquel momento ellos tenían el 12% del mercado y hoy nosotros seguimos liderando ese mercado con el 21%. Compramos Mila, que era una sociedad que hacía prendas. Algún otro día te cuento la historia porque se la revendimos a nuestro socio, que es uno de mis mejores amigos, y él después la vendió a Superviel. Compramos una cartera grande de tarjetas de crédito. Las tarjetas se llamaban Meridian y el vendedor se llamó Providian. Y de esta forma fuimos canalizando la liquidez que habíamos heredado del Scotiabank y después, como nos habíamos hecho no solo una reputación de ávidos compradores, sino que fueron apareciendo otras oportunidades, a lo largo del tiempo compramos Diners Club, Provencred, Credial, ABN AMRO, Deutsche Bank, y se fue armando esta organización actual. ¿Cuántos empleados tenés hoy, Guillermo? Un poquito más de 1.500, Wow. son 70 sucursales, lideramos, tenemos la suerte de ser un banco que como banco somos un banco mediano, muy lejos de los líderes. Para darte una idea, si nos medís por depósitos o préstamos, somos 1/10 de lo que son Galicia, Macro, Santander, pero nos hemos especializado en varios nichos. Como te dije, lideramos el mundo leasing, lideramos el mundo de la compra a otros bancos de carteras distress, lideramos el mundo del mercado de capitales de pymes. Estamos entre los 5 principales underwriters de bonos de las empresas grandes como YPF, Vista, Pan American Energy, etcétera. Estamos entre los primeros 5 operadores de cambio del mercado. Otras actividades en las cuales el banco tiene posiciones relevantes es el principal emisor de CDRs de la Argentina con 87% del mercado.
es un jugador muy importante como custodio de fondos comunes de inversión y tiene una actividad muy significativa como fiduciario. En fin, nos hemos ganado con mucho esfuerzo e insisto, gracias a un gran equipo, nos hemos ganado un lindo lugar. Qué historia espectacular, Guillermo, porque me acuerdo que en esta entrevista todo empezó por un clasificado en Clarín, ¿no? Compro agente de mercado abierto, exactamente. Guillermo, siempre en este podcast terminamos con, primero, los oyentes me matan si no me haces un breve comentario de cómo ves el futuro financiero en Argentina. Y el segundo es consejos a jóvenes que recién están empezándose en lo financiero. Bien, arranco con el segundo, que es mucho más fácil. Ser serios, prepararse, estudiar, ser curiosos, priorizar los vínculos. Esos serían mis consejos. Cuando uno tiene la energía que lo permite, hay que, sin la exageración de no registrar el cansancio, que digamos no la recomiendo, hay que trabajar duro. El futuro del sistema bancario en la Argentina tiene muy buenas, una oportunidad gigante, porque los préstamos sobre PBI son la cuarta parte del país más chico que nos sigue, que es Perú, y menos del 10% de lo que tiene Chile. Entonces, solo hay un camino esperable, que es el crecimiento. La mala noticia, si querés, es que en un mundo, digamos, de ese crecimiento va a venir más competencia, los márgenes se van a achicar y van a sobrevivir los especialistas muy tecnificados. Así que soy optimista con respecto al futuro. Creo que va a haber consolidación. Nadie puede ver el futuro. Tengo la esperanza de seguir siendo un consolidador, pero bueno, puede pasar que no me toque y que esté dentro de los consolidados. Ya veremos, el tiempo dirá. Y es probable que no sea algo que me toque a mí, sino a mi hijo Francisco, que es el que lleva la operación cotidiana hoy. Guillermo, desde aquí, desde todos los que hacemos Shot Financiero, en primer lugar te felicitamos por la carrera, es espectacular. Deberías escribir un libro incluso, me parece, con todo lo que sabes del mercado financiero argentino. Y segundo, agradecerte tu generosidad y tu tiempo con nosotros, porque realmente la entrevista fue fantástica. Muchísimas gracias a ambos. Willy, te felicito, la verdad que es un espacio muy lindo para escuchar el que has creado, y te agradezco enormemente que me hayas considerado tanto a toda la familia Comafi como a mí. Muchas gracias. Bueno, te mando un gran abrazo, Guillermo, y saludos a todo el equipo genial que has creado. Muchísimas gracias. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Guillermo Cerviño. Nos reencontramos en una semana nada más en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.